Bueno, vamos a orar, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias. Hermoso día nos regaló Dios para escuchar su palabra. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos, Dios mío, que tú vas a hablarnos a través del pastor, vas a traer claridad, sabiduría a nuestra mente, Señor, para poder entender y discernir los tiempos que estamos viviendo. Gracias. Para ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mirá, te aplauden y todo. Qué lindo. Vení a saludar, Vika. Vení a saludar. Bueno, vamos a arrancar con la lectura de la palabra. Nosotros el lunes, estuvimos hablando sobre los sellos, algún aspecto más que todavía me quedó pendiente. En el apuro creo que leí primero el lugar de los sellos. Quería leer los sellos y también quería leer las copas, no las copas, perdón, las trompetas, otra vez la misma historia. Y leí las copas, no sé qué me pasó, estaba muy dormido un poquito. Pero por ahí algunos hermanos se dieron cuenta, otros no, pero ya está. Quiero leer los sellos, como les decía, porque hay algunos aspectos que me gustaría, algunos conceptos, más que nada, ¿cómo te podría explicar? Aquellas cosas que indican que verdaderamente todavía no se abrieron los sellos, ¿no? Porque, como te dije antes, hay personas que creen que los sellos ya se abrieron. Y bueno, entonces nosotros tenemos respeto, siempre vamos a respetar la opinión de otra persona, pero lo que te vamos a hablar ahora, lo que te voy a hablar ahora, es por qué no se abrieron los sellos todavía. Pero vamos a leer. Dice así, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ya lo hemos leído varias veces. Lo queremos darle un buen fin para arrancarse después con las trompetas. Dice así, vi cuando el Cordero, acordate que el Cordero es símbolo de Cristo, es la imagen de Jesús, ¿no es cierto? Cordero, porque vino como Cordero, muere por nosotros, por eso esto de Cordero, ¿no? Y algunos dicen como que, bueno, sí, vino como Cordero y ahora vuelve como león, ¿no es cierto? Es decir, ya en una posición diferente a la que vino al principio, porque al principio Él vino para morir por nosotros, pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados. Acordate de eso. Pero aquí entonces, vi cuando el Cordero, dice Juan, porque Apocalipsis lo escribió Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Es decir, que el que estaba abriendo los sellos es el mismo Señor Jesús. Dice, abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes, acordate, los 4 seres vivientes eran arcángeles que estaban allí, decir como con voz de trueno, ven y mira, ven y mira. Acá también yo te comenté, o les comenté a los hermanos que estaban el lunes pasado, inclusive la semana pasada hablamos algo de eso, que hay como, digamos, hay distintas posiciones de lo que significa ven y mira, ¿no? Especialmente a quién va dirigido el ven y mira. En muchos escritos antiguos la palabra mira no está, ¿no? Y mira no figura. Figura el ven, ¿no? Entonces, lo que dicen los estudiosos de la palabra, que lo más probable es que el ángel, ¿no? Estos de los 4 seres vivientes, que decían, ven, no le hablaban a Juan, no le decían, mira, vení, Juan, y mirá, ¿no? Sino le decían, ven al caballo, al primer caballo, que fue el caballo blanco, que lo vamos a ver después, que daba como autorización o permiso para que ingresara en ese periodo de tiempo. Ven y mira, y la palabra mira, sí, estaba dirigida a Juan para que él observe digamos, esta visión que el Señor le estaba mostrando.
Entonces dice, ven y mira. Y miré, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo de un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra, por la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré, y abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y a quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y vamos al capítulo 8, que dice, cuando abrió el 7.º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a orar de nuevo. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído, y te rogamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, y que nosotros podamos no solamente entender los tiempos que nos toca vivir, sino alimentarnos con tu palabra, crecer en el Espíritu, y también, por supuesto, robustecernos en la fe. Te damos gracias por todo. También tomamos la autoridad que nos delegaste, Señor, y reprendemos toda fuerza del mal que quiera entorpecer nuestras vidas, y en el nombre de Jesús echamos fuera de toda opresión espiritual que quiera acecharnos, trayendo a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas a la cruz del Calvario. Señor, en tu nombre nos declaramos en libertad, libre de todas estas opresiones espirituales, que se rompa toda cadena, toda ligadura, toda atadura, en el nombre de Jesús. Se rompe todo esto en el nombre de Jesús. Y en el mismo nombre de Jesús atamos al hombre fuerte de la ciudad, de cada hogar que está representado, para que con toda libertad, Señor, como decíamos,
podamos estar en comunión unos con los otros y contigo fundamentalmente. Señor, y atentos a tu palabra. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios. Muy bien. Nosotros venimos siempre, le hacemos un repasito que tiene doble sentido. Uno es el sentido de que las personas que se van integrando a esta charla no pierdan todo lo que hablamos antes, aunque de forma resumida, pero por lo menos tienen una idea de las cosas que veníamos charlando. Y la segunda razón es porque al repetir otra vez estos conceptos nos va quedando grabado. Vamos a seguir tanto así que lo vamos a saber de memoria prácticamente, ¿no? Pero nos va a hacer bien. Yo escuchaba un pastor amigo mío que, hablando de la pandemia, ¿no es cierto?, en su apuro me decía, bueno, mirá, no me digan en qué versículo ni qué capítulo, pero yo sé que esto que estamos viviendo está en el Apocalipsis, ¿no? Y a mí me causaba gracia, ¿no? Porque, claro, cuando uno no, por ahí, no es que no lo sepa, lo habrá estudiado en el seminario, como yo, pero pasan los años y como son temas que lamentablemente poco se tocan, entonces, porque es complejo, todo lo que es acontecimientos finales es complejo, tanto lo que está en el libro de Daniel, acá en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, las mismas palabras proféticas de Jesús, entonces todo esto es muy complejo. Por eso es que muchas veces las personas no hablan de esto, pero es bueno para nosotros, fundamentalmente en este tiempo que nos toca vivir, tener una noción básica de qué es lo que está pasando y qué dice la Biblia acerca de esto, ¿no es cierto? Que es muy importante. Nosotros arrancamos cuando volvemos al tema de Mateo 24, cuando decíamos que Jesús le responde a los discípulos en base a esas tres preguntas que le hacían, ¿no? Que tenía que ver con qué iba a pasar con el templo, que estaba en Jerusalén, que Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. La otra pregunta, ¿qué señales iban a ser las que iban a indicar la llegada de Cristo? Y la tercera es cuándo era el fin, ¿no es cierto? Todas estas preguntas el Señor Jesús se las responde. Está dentro de la, vamos a decir, de la línea del tiempo, ¿no? De la cronología dada por Jesús, en principio, porque, bueno, lo primero que ocurrió, que fue, que yo más que una vez lo comento, en el año 70, que fue la invasión de los romanos en Israel, que toman Jerusalén, y allí en ese momento que toman la ciudad, destruyen el templo, y ahí realmente, literalmente, no queda piedra sobre piedra. Aunque bueno, sabemos nosotros de todos modos que quedó un muro, que es lo que se llama hoy en día el Muro de los Lamentos, que está en Jerusalén, que gracias a Dios, con mi esposa lo hemos podido conocer, nos hemos acercado hasta el muro para orar y darle gracias a Dios por la posibilidad de estar en ese lugar que tiene tanta historia y tantas cosas, que si ese muro hablara, cuántas cosas nos contaría, ¿no? Esa es la verdad. Y luego habla de los acontecimientos que van a suceder como señal, ¿no es cierto?, para que todos tengamos en cuenta. Ahora, cuando yo te hablo de estas señales, vos podés llegar a decir, bueno, pastor, pero estas cosas han pasado siempre. ¿Cómo podemos identificar que esto es una señal? Bueno, ahora vamos a ver. ¿De qué habla? Primero que aparecen Cristos. No dice falsos Cristos, va a haber muchos falsos Cristos. Bueno, los hubo en su momento y todavía hay gente que dice ser Cristo. No sé si vos te enteraste, pero hay personas que en distintas partes del mundo que tienen hasta sus seguidores y que dicen ser Jesús, ¿no? Que está Jesús como reencarnado y como que está cumpliendo una misión que no terminó de cumplir, algo así, ¿no? Sé que en Estados Unidos hay un caso, inclusive en Rusia, en territorio ruso, también hay otro caso. ¿No? Digamos, una vez pasaron un documental de una persona que cree ser Jesús y está en territorio ruso, en una zona muy
apartada de la ciudad, ¿cómo te podría explicar? Una zona que está en contacto con la naturaleza, muy fuerte, la gente, ¿no? Está en contacto con la naturaleza, y él allí es como que tiene su lugar donde los seguidores llegan y seguramente le harán peticiones. Y bueno, él cree ser Jesús, está convencido, ¿no? Me hace acordar esa historia de Miss Landricina, que dice que, no sé si en una provincia, me parece que eran Corrientes, que había un grupo de gente que estaba preocupada porque ellos tenían un líder que decía que era Jesús, ¿no? Y cuando llegó las Pascuas, este líder dijo, bueno, este que se decía que era Jesús, y se le dijo a sus discípulos, ustedes me tienen que matar, me tienen que crucificar, porque yo soy Cristo, decía. Entonces no sabían qué hacer. Y fueron a consultar al comisario. El comisario de ese pueblo les dijo, miren, hagan como quieran, no se hagan problemas. Si el hombre quiere que los crucifique, crucifíquenlo. Pero eso sí, si no resucita, ustedes van presos, ¿no? Así que bueno, esos son los falsos cristos, ¿no? No hay mucha garantía. Imagínate cómo estarían esos muchachos que seguían a Jesús, a ese Jesús falso, ¿no? Bueno, esos son cuentos, ¿no? Pero de todos modos hay falsos cristos. Y quién sabe cuántos más habrá. Yo te hablé de dos nada más, uno en Estados Unidos que es famoso, pero no recuerdo bien en qué estado está, pero que bueno, que tiene sus seguidores. Eso se cumple, se ha cumplido, se cumplió antes de Cristo, inclusive en ese lapso de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muchos que decían ser Cristo murieron también en una cruz, pero muchas personas que dijeron ser Jesús. Por eso también los judíos interpretan que Jesús fue uno más de esos impostores, ¿no? Impostor, ¿por qué? Porque está en ocupan un lugar que, según ellos, el verdadero Mesías va a llegar. Cuando llegue, bueno, no va a ser en estas condiciones como llegó. Entonces, siempre ellos probablemente interpretan que va a venir con poder y gloria y no como un bebé que nace en un pesebre, ¿no? Entonces, ellos no lo aceptan a Jesús por esa razón, porque no tiene, como quien diría, el target, ¿no?, de que ellos están esperando. Pero en realidad Jesús llegó, cumplió su trabajo y dejó estas señales, o nombró estas señales, para que todos sepan más o menos cuándo Él va a regresar. En estas señales que estoy mencionando, ¿se acuerdan? Dijimos que estaban las guerras, rumores de guerra, terremotos, son todas calamidades, ¿no? Terremotos, también pandemias, no lo dice así, dice pestilencia, ¿no?, que tienen que ver con epidemia, pestes, pandemia inclusive, que iban a suceder en este tiempo, ¿no? Hambre, una de las cosas también tan grave, que en muchas partes del mundo se padece el hambre, que habrá que orar ahora para que después que pase esta pandemia también las economías del mundo puedan lograr recuperarse rápido, porque también va a generar más hambruna todavía de la que ya hay. Ahora, todas estas cosas dice que son señales, pero como dije antes, todas estas han sucedido siempre. Las guerras, los rumores de guerra, las pestes o epidemias, pandemias como esta que estamos viviendo ahora. Bueno, todas estas cosas siempre han sucedido, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta yo, como hijo de Dios, de que estoy más cerca del fin? O no más cerca del fin, más cerca de la venida de Jesús, ¿no? Y bueno, la razón es, el mismo Jesús dice, cuando empiecen a suceder estas cosas, dice, es principio de dolores. Y esta es una referencia, porque todos los comentaristas bíblicos dicen que cuando Jesús habla de principio de dolores, hace como una analogía con los dolores de una mujer en parto, ¿no?, que va a dar a luz. Entonces,
la idea es que se va incrementando los dolores cada vez con más frecuencia en la medida que se va acercando el momento en que va a dar a luz. Esto es lo mismo. Es decir, que todas estas cosas que nombré, las guerras, los terremotos, las pestilencias, el hambre, todas estas cosas, se van incrementando, ¿no? Es decir, cada vez son más fuertes y cada vez más pegadita la frecuencia uno con el otro. Y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, todo se da muy fuerte. La pandemia que estamos viviendo ahora no tiene precedente. Hubo pandemias, pero bueno, no como esta. En el sentido de la forma que se contagia a la gente, es algo no visto, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Fíjate que hay personas que por ahí están con el virus infectado, pero no tienen síntomas. Y esas personas que no tienen síntomas decían que no, que sí, que no, que sí, que no, pero parece que sí, que contagian también, ¿no? Es decir, encima hay esa incertidumbre, inclusive no solamente, digamos, es como opiniones encontradas, pareciera, ¿no? Como que el virus tuviera en algún momento, no es eso, por supuesto, no muta, pero pareciera como que mutara y como que te cambia su forma de actuar, ¿no? Y es una cosa muy extraña, ¿no? Muy extraña. En algunos lugares del mundo fue muy fuerte, mató mucha gente, gente que por ahí va caminando por la calle y caía redondas, es lo que decían los noticieros, ¿no? Entonces, es muy extraño todo esto, todo lo que se está viviendo con esta pandemia. Que además se descubren otras cosas, ¿no? Que por ahí también genera preocupación en el área económica, en el área política, ¿no? En todas esas otras áreas donde genera preocupación en la gente, ¿no? Porque fíjate que como que uno tiene coartada la libertad, pero bueno, se entiende que es porque de alguna manera es una manera de protegernos y de cuidarnos, pero genera un conflicto en las personas, ¿no? Genera un conflicto en las personas. Eso es lo que el Señor Jesús dijo, principio de dolores. Si vos querés, para hacerlo más claro, ¿qué época estamos de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la Biblia, estamos en la era de la Iglesia. Desde el libro de los Hechos hasta la fecha, estamos en la era de la Iglesia, también más conocida como la era de la gracia. Nosotros estamos en la era de la gracia. En la era de la gracia se manifiesta fuertemente la tercera persona divina. ¿Quién es la tercera persona divina? El Espíritu Santo. Acordate que Dios es uno solo en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se manifestó, ¿no es cierto?, en el momento de la creación, en el principio de los tiempos. Luego se manifiesta Jesús cuando viene con el plan, ¿no es cierto?, de restauración, o mejor dicho, de rescate para nosotros. Y tercero, ahora, que es el Espíritu Santo que trabaja. Ahora, donde está uno están los otros dos, las otras dos personas, pues es un solo ser en tres personas. Es complejo, muy complejo, no lo podemos entender, y si lo hubiéramos entendido, dejaría de ser Dios, ¿no? Dios no lo podríamos entender nunca, no lo podemos analizar y determinar una fórmula de física o de química o tenerlo metido en un tubo de ensayo. No, es Dios, es imposible. Nunca vamos a llegar a entender plenamente a Dios, porque es Dios, simplemente porque es Dios. Es tan grande y nosotros tan limitados que es imposible poder entender a Dios. Nosotros tenemos experiencias con Dios fuertísimas, gracias a Dios, valga la redundancia, y nosotros podemos tener la convicción de su existencia por las experiencias personales, pero
no podemos explicar cómo es Dios. Nosotros sabemos lo que dice la Sagrada Escritura y es lo que decimos, ¿no? Que Dios es luz, que Dios es espíritu, que Dios es amor, pero bueno, pero no podemos explicarlo con más detalles ni con más profundidad porque no nos permite nuestras limitaciones para poder pensar en la escala como piensa Dios, ¿no? Esa es la realidad. Imagínate que Dios es un Dios infinito, un Dios omnipotente, es decir, todopoderoso, omnipresente, está presente en todos lados, omnisciente, sabe todo, siente todo. Bueno, Él es Dios, ahí está el punto, ¿no? Él es Dios y por lo tanto tiene esa grandeza incalculable para nuestra mente poder interpretar la grandeza de su poder, ¿no? De su poder, de su amor, de su gracia, de todo lo que es Él, ¿no? Es así. Ahora, cuando termina estas señales que cada vez son más frecuentes, ¿qué tenemos ahora? Una pandemia. La pandemia, la pregunta ¿es una señal bíblica? Sí, quédate tranquilo, es una señal bíblica. Pero pastor, ¿estamos en los últimos tiempos? También estamos en los últimos tiempos. Entonces el Señor viene pronto, seguramente va a venir pronto. ¿Y para cuándo calcula? Y no te puedo decir cuándo. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en claro, que nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo va a venir el Señor. Cuando pasaron cosas terribles como la guerra, también pensaron que el Señor venía enseguida. Pero no pasó. Ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial pasaron estas cosas. Es decir, todos pensaban, bueno, ahora se establece un nuevo orden que va a dar las posibilidades para que se siente el anticristo y gobierne en forma global, pero bueno, no pasó, y todos pensamos que ahora sí puede pasar, pero no sabemos, honestamente, no lo sabemos. Si alguien viene y te dice, mira, yo sé cuándo va a venir Cristo, no le hagas caso, porque nadie sabe. La Biblia dice bien claro, ni los ángeles del cielo saben cuándo. Es decir, que eso solo Dios lo sabe, ¿no? Eso solo Dios lo sabe. Pero vemos estas señales como mencioné antes. Entonces, después que se cumplan estas señales, ¿no? Lo que vamos a tener, porque hay algunas cosas que nos ayudan, como por ejemplo cuando en Mateo 24 también Jesús dice que el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, va a llegar a todo el mundo. Y decir, cuando llegue a todo el mundo, sea a todas las naciones del mundo, recién entonces después, ¿no es cierto?, vendrá el fin. Entonces, por el momento es solamente principio de dolor, y así lo determina Jesús. Está acercándose el momento que va a dar a luz. ¿Qué es dar a luz? Bueno, que el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Y eso va a suceder según Tesalonicenses, cuando habla el apóstol Pablo acerca de la venida de Cristo, ¿no? Hay como te diría, como una ilustración diciendo que el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿no? ¿En qué sentido como ladrón en la noche? Es como ladrón, no es ladrón, ¿no es cierto? Obvio. Pero como ladrón en el sentido que el ladrón no te va a avisar, no te va a llamar por teléfono, señora, mire, tal fecha, tal hora voy a ir a robar. Nadie te va a decir eso. Pero justamente, no avisa, no nos va a avisar el Señor, no sabemos cuándo. Y eso, como ya lo dijimos muchas veces, es porque sabe el Señor la naturaleza nuestra, que somos especuladores, y que si nosotros sabemos que va a faltar, qué sé yo, 15 años, decimos, bueno, todavía me puedo tomar una licencia, hacer algunas cositas que en mis tendencias pecaminosas me quiero sacar un gustito, y entonces, ¿por qué somos así? ¿No? Alguno por ahí va a decir, no, yo no, eso es, pastor, me extraña que usted diga eso. Bueno, vas a ver, menos mal que no nos avisaron, pero si hubiéramos sabido, todo, hermano, porque somos así. Total hay tiempo, podríamos decir, ¿no? Pero no,
tenemos que pensar que hoy es el día. Acordate, ¿cuándo vendrá el Señor? Hoy es el día. Cuando venga el Señor, suena una trompeta, que no tiene nada que ver con las trompetas que estamos a punto ya de entrar en los temas de las 7 trompetas. No, no tiene nada que ver con esas trompetas. Esta trompeta que va a sonar, o las trompetas que sonarán el día del arrebatamiento, las vamos a escuchar y seremos arrebatados. Primeramente, dice Pablo, que van a ser arrebatados los muertos en Cristo, ¿no? Ellos van a resucitar primero, así dice Pablo en Primera Tesalonicense, ¿no? Y que van a resucitar con un nuevo cuerpo, con un cuerpo glorificado. Es el cuerpo que Jesús tenía después de la resurrección. Esa, para darte una idea, cómo sería ese cuerpo que también es materia, ¿no? Pero diferente a este cuerpo. Este cuerpo, dice Pablo, es un cuerpo corruptible, mientras que el que tiene preparado el Señor para el día del arrebatamiento es un cuerpo incorruptible, ¿no? No se corrompe, es un cuerpo que va a tener eternidad, ¿no? Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Entonces, los que estamos vivos, dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de ese cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y seremos transportados y con un gran encuentro de toda la iglesia de Jesús en el mundo entero con Cristo en las nubes, ¿no? Y de ahí seremos llevados para la eternidad. Y dos cositas que vamos a hablar más adelante es que allí va a estar el tribunal de Jesús, el tribunal de Cristo, y la otra cosa es la gran fiesta, la boda del Cordero, ¿no? Entonces esas dos cosas estarán en el cielo. Mientras que en la tierra arranca justamente, se desatan los sellos. Ahí es donde se desatan los sellos, ¿no? Los sellos ya los leímos, ¿no es cierto? Son estas cosas que hemos leído de los 4 jinetes del Apocalipsis, que nosotros hoy podríamos decir, como decía el doctor Billy Graham, se escucha el galopar de los jinetes del Apocalipsis, como que se están acercando. Si se quiere, todo lo que se vive es como el preanuncio de lo que va a venir, ¿no? O la antesala de lo que va a venir. Eso es un poquito así, ¿no? Pero el que abre los sellos es Jesús. Es Jesús. ¿Por qué decimos de que todavía no se abrieron los sellos como algunos piensan? Porque ya tendría que estar instalado en este tiempo el gobierno mundial, universal o global, como vos quieras nombrarte. Es decir, que ya estaría instalado un gobierno que sería, de acuerdo a la Sagrada Escritura, un gobierno mundial que sería el anticristo. El primer caballo se refiere justamente al anticristo, viene en un caballo blanco, el jinete, ¿no es cierto?, viene con un arco sin flecha, con una corona, venciendo para vencer, es decir, que primero viene con un esplendor y gloria este hombre. Como ya lo dijimos, se van a evidenciar poderes sobrenaturales y también, por supuesto, una persona de mucho carisma, mucha inteligencia, y va a reorganizar el mundo en ese nuevo orden mundial, donde hasta los creyentes que quedaron y que volvieron a Jesús en el tiempo de la gran tribulación, como se le llama, ¿no? Y que ellos va a ser para como confusión para ellos mismos. Inclusive, seguramente, esta persona que va a ser el que va a gobernar, los creyentes que vivan ya ahí para justo al margen del momento de que suene la trompeta para el arrebatamiento, por supuesto, seguramente lo va a visualizar y probablemente hasta lo podamos identificar, porque va a tener esas características que dice la Sagrada Escritura. Pero bueno, no se abrió el primer sello, no se abrieron los sellos todavía, porque evidentemente no está el anticristo gobernando en un gobierno global. Todavía las naciones tienen sus fronteras, tienen sus propios
sus propias banderas. No hay una unificación de las naciones con un gobierno mundial. No, no está. Entonces, por eso es una de las razones por las que podemos decir que no, ¿no? Entonces, la otra cosa es que me gustaría que vos te des cuenta, otra de las cosas que la Biblia habla de que para ese tiempo, durante el periodo de la Gran Tribulación, lo que va a aparecer es la aparición de dos testigos, ¿no? Dos testigos, Elías y Moisés. Algunos dicen Elías y Enoc, que van a volver y van a predicar al pueblo de Israel y bueno, van a estar activos. Bueno, no están en este momento. No podemos decir que Elías y Moisés, o Elías o Enoc, ¿no? Estén en este tiempo manifestándose. Entonces, no es la época, no estamos ahora en el tiempo de los sellos. Todavía estamos en la era de la iglesia, en la era de la gracia, todavía estamos esperando la venida de Cristo, y todo lo que vemos, estos acontecimientos fuertes como la pandemia, son señales del Señor Jesús para recordarnos de su pronta venida. Esa es la idea. Muy bien, cuando nosotros ya hablamos de los sellos, ¿no es cierto? Si vos querés, para hacer un repasito, podemos hablar un poco de lo que es cada sello, ¿no? El primer sello, como te mencioné, es el anticristo. El segundo sello, que es de color bermejo, bueno, va a traer mucha disensión, mucho problema de violencia en la tierra. Es decir, que si había paz hasta ese momento, va a dejar de haber paz, seguramente habrá guerra, porque habla de una gran espada, de matarse unos a otros, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucede también en una guerra. Eso, el caballo bermejo trae violencia, quita la paz sobre la tierra. Ese es el desastre. ¿Qué son estos sellos? Son juicios de Dios, no solamente los sellos, sino también las trompetas y las copas. Son juicios de Dios que caen sobre la tierra. Que la iglesia no va a estar, porque fue arrebatada antes. Es decir, que nosotros ya no vamos a estar para ese momento. Es decir, que vamos a estar con el Señor. Los creyentes que se apartaron de Cristo y que anduvieron hasta quizás renegando de Dios y que después se arrepintieron, bueno, son los que estarán en ese tiempo y todavía con la chance de poder salvar sus almas, pero ellos, claro, van a estar viviendo esta situación, salvo que hayan muerto, pero si no, estarían viviendo estos mismos problemas. El tercer caballo es un caballo negro y que habla de la hambruna o la escasez que va a haber sobre la tierra, ¿no? Con lo que se gana en un día apenas alcanza para un plato de comida. Esa es la idea y ya pasa en algunos lugares. Yo pienso que estas cosas que están pasando, que son señales, principios de dolores, por eso ese principio de dolores, ¿no? Son como el anticipo, yo te decía hoy, la antesala de lo que se viene. Acá sí, ya en los sellos se viene bien en serio y es bien fuerte, ¿no? Y después, el cuarto sello es el cuarto caballo, el caballo amarillo, que fíjate que lo montaba, tiene por nombre muerte, y el Hades, es decir, el propio infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿no? Algunos piensan que esto de las fieras de la tierra, digamos con todo respeto lo digo, ¿no? Porque son interpretaciones, y algunos interpretantes que justamente el coronavirus, ¿no? Procede de animales que son salvajes, ¿no? Y que están dañando la vida humana, ¿no? Es decir, que el virus salta de ahí al ser humano y lo daña, ¿no?
Bueno, algunos opinan que tiene que ver con esto de las fieras. A mí me parece que acá tiene que ver con el cambio de naturaleza que puede haber en los animales, volver esa ferocidad bueno, claro, esto no es una señal, sino es un juicio de Dios. Entonces, al ser un juicio de Dios, puede volver esa ferocidad en los animales y que se pongan en contra de la vida humana, ¿no? Entonces, es el cuarto caballo, es un caballo que trae muerte, ¿no? Muerte de todo tipo, muerte a espada, también dice. Y el quinto caballo habla de la preparación que tienen los que ya perdieron su vida por la causa de Jesús, porque reconocieron o se arrepintieron de sus pecados y volvieron a Cristo, y estos son los que fueron muertos, porque bueno, no se dejaron poner la marca de la bestia, y si no tenían la marca de la bestia, no podían comercializar nada, no podían comprar, no podían vender, entonces estaban fuera del sistema, o se morirían de hambre, o morían a filo de espada, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y aún acá están esperando, porque todos claman por justicia, para que Dios haga algo sobre la maldad que hubo en el ser humano en la tierra, pero el Señor le está diciendo que esperen porque todavía hay otro grupo grande de personas que reciben a Cristo como su Salvador y que van a pasar por la misma suerte de la muerte física, ¿no? Y el sexto sello es todo un cataclismo, ¿no? Donde va a haber un terremoto. Una de las cosas que siempre se dice, los que estudian escatología, dicen que los terremotos, estos que habla acá la Sagrada Escritura, son de gran magnitud, ¿no? Como yo le decía la vez pasada, un comentarista bíblico decía que la etapa de los dolores, de los principios de dolores, como dice Jesús, todas las cosas que suceden, como los terremotos, por ejemplo, serán recordados, sí, como grandes terremotos, pero al lado de lo que va a ser en el juicio que se establece a través de los sellos, de las trompetas y de las copas, son como juego de niños comparado con esto que se viene. Yo creo que la vez pasada les hablaba que es interesante, como 200 millones de años atrás, en la Tierra lo que había era un solo continente, ¿no es cierto? Es una teoría, por supuesto, ¿no? La palabra es Pangeo, ¿no? Pangeo es la palabra o el nombre que tendría de los investigadores de la prehistoria y todo que tenga que ver con la geología, ¿no? Bueno, se interpreta en esa teoría de que había un solo continente, a la que se le nombró Pangea. Pan es todo, acordate en griego, y Gea era una diosa también, como la diosa tierra, pero para los griegos, ¿no? Gea, geografía, perdón, ¿no? Tiene que ver con esto. Era un solo continente, ¿no? Si vos ves, si fuera como un rompecabezas, si vos unís todo el continente americano con Europa y África, ¿no? Es como que, ¿cómo te diría? Ensamblan perfectamente bien, ¿no? Como que se evidencia un desprendimiento. Y eso es lo que se dice, según la ciencia, habrá habido un gran desprendimiento por medio por los cataclismos, que hubo tremendos cataclismos, movimientos terribles de la Tierra, donde surgieron las montañas, las sierras, en fin, la modificación de todo el paisaje natural que había en aquel entonces fue modificado, ¿no? Entonces,
dice, hubo un gran terremoto, ¿no? Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda de sangre, como sangre, tal vez por los mismos efectos producidos por el terremoto, las estrellas del cielo, así que también habría habido una especie de conmoción en el espacio, donde caerían meteoritos, ¿no? Como dice acá, como una higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿no? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, ¿no? Las montañas se removieron, las islas se movieron. Este, eh, Se hablaba de que en el último terremoto fuerte que hubo en Chile, en el más fuerte de todo, ¿te acuerdas que yo te comentaba? Que se movió un poquitito el eje de la Tierra y que también se movieron de lugar las islas, ¿no? Algunas islas, no sé si inclusive algunas pequeñas islas desaparecieron también. Este, pero, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque justamente en un momento era un solo continente y luego, a través de los cataclismos que hubo a través de la historia propia del planeta Tierra, se fueron abriendo los continentes, ¿no? Y los continentes están como flotando siempre, ¿no? Se mueven abajo las famosas capas tectonas, ¿no? Y que chocan y que todo eso produce justamente temblores de la Tierra. Bueno, estas cosas van a suceder en gran escala. Según los comentaristas bíblicos, estas cosas que habla la Sagrada Escritura. Entonces en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas. Actualmente hay muchísimos lugares en el mundo donde han hecho, si vos querés, como una cueva en las montañas, como refugio, pero una cosa es decir una cueva, esas son cosas muy modernas y sofisticadas, que pueden tolerar una guerra nuclear, pueden tolerar este tipo de cataclismo y pueden conservarse por años, por algunos años, ¿no es cierto?, en esos lugares, protegiéndose porque la Tierra estaría inhabitable por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, estas cosas ya el hombre las preparó. Y si vos te metés por internet, vas a ver la cantidad de búnker antinucleares, antiterremoto, anti todo, ¿no? Como que el hombre prevé y se cuida de lo que puede venir, porque como que presiente que algo terrible está por llegar, ¿no? Y bueno, por eso ellos, dice acá la Biblia, dice, decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ellos mismos, pero ¿sabes qué pasó? Ellos no se arrepintieron de sus pecados, no hubo arrepentimiento, se endurecían más, ¿no? Es posible también que a través de estas cosas que vivimos ahora, muchas personas se endurezcan más su corazón. Pero lo que va a pasar, a mi juicio, es que va a haber más gente sensible a la voz de Dios ahora. Ya existe gente más sensible a la voz de Dios. Ya hay gente que está escuchando lo que dice la palabra de Dios. Ya están escuchando más a los predicadores, a los que transmiten el Evangelio, porque las personas se dan cuenta, se van dando cuenta de que somos vulnerables, tan vulnerables, y que en realidad entras a pensar si verdaderamente Dios es real, si existe, y entonces viene el planteo, ¿qué hago yo fuera de Dios? ¿No es cierto? Si en Dios tengo el cuidado, la protección, la bendición de Él. Lo único que te da certidumbre en este tiempo se llama Jesucristo. Es lo único que te da certidumbre. Si no, la gente vive una constante incertidumbre y cada vez más fuerte por los tiempos que nos toca vivir. Muy bien. Y por último,
en el último sello, ya para empezar con las trompetas, ¿qué pasó? Dice que cuando abrió el último sello, el Señor, se hizo silencio en el cielo como por media hora, ¿no? El silencio, qué tremendo, ¿no? Y acá es donde yo me frené también ya para terminar el lunes y hoy hago lo mismo. Qué tremendo esto del silencio, porque el silencio nos genera un mensaje también, nos da un mensaje. Ese silencio, hasta, no sé, a mi juicio, ¿no? Yo te estoy hablando lo que me pasaría, o me pasa ahora mismo. Pensar en ese silencio es algo que te genera temor, ¿no? Temor. Es como la calma antes de la tormenta, ¿no? Que anticipa cosas tremendas. Pareciera que es un silencio de reverencia ante Dios y ante los juicios que caerían sobre la tierra. Como dándole todavía más seriedad y, y entender que los juicios que vendrán con las trompetas van a ser más fuertes todavía que lo que se experimentó con los sellos. Y que eso va a ser terrible sobre la tierra, ¿no? Es un silencio, que a nosotros nos sirve este silencio. Silencio que podemos tener nosotros mismos hacia adentro en nuestros corazones para reflexionar, para pensar acerca de nuestra vida, nuestra comunión con Dios, los tiempos que nos toca vivir y los tiempos venideros que se acercan. Esto no quiere decir que vos y yo tenemos que claudicar a nuestros sueños, no tener esperanza, no, todo lo contrario. Tenemos que seguir adelante, todavía estamos en la era de la gracia, tenemos que pensar en tener proyectos, planes, todo va bien, pero ser consciente en los tiempos que nos toca vivir. Y quizás esto mismo que nos toca vivir ahora, de alguna manera es como ese silencio que nos hace pensar, ¿no? Que nos hace pensar a todos. Yo le decía a un pastor amigo, ¿te diste cuenta de lo que nos pasó? Hay pastores que, bueno, que el Señor los puso en lugares muy lindos, preponderantes, donde son conocidos mundialmente, muchos de ellos con ministerios grandes, pastores con tremendas iglesias, bueno, y también están los pastores más sencillitos, entre ellos estoy yo, y más humildes también. Pero ahora a todos pareciera que nos puso por igual, detrás de una computadora o de un celular o de una tablet, y ese es nuestro púlpito. Ese es nuestro púlpito. Desde ahí tenemos que predicar, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que son para meditarlas, para pensarlas, ¿no? Una pastora dijo, fíjense, nos hablaban a los pastores, decían, si no entraron en una templo idolatría, como idolatrar el templo, como que el templo es más importante que la comunión con Dios. Nosotros el domingo hablamos de que el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y le decía a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y ella decía, sí, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día al final de los tiempos, ¿no? Que Lázaro va a resucitar. Pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, más importante inclusive que la propia resurrección y la propia vida, soy yo, dice Jesús. Él es importante. Él es importante. Él es importante en tu vida y en la mía. Él es este silencio que se produce. Me acuerdo que una vez lo hicimos en la iglesia y nos quedamos todos en silencio, como para imaginarnos cómo sería ese silencio en el cielo. Toda actividad se paralizó. Ni un ángel movía un dedo, ¿no es cierto?, para no generar un sonido ni un ruido. Todo quedó en silencio, ¿no? Un silencio, pero un silencio que anticipa, en este caso, los juicios sobre la tierra.
Este silencio es que a nosotros nos sirve para meditar, para pensar. No es que Dios nos quiera asustar con los juicios, no nos quiere asustar, van a venir igual. Pero vos y yo, si somos cristianos, si hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, si lo hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, si hemos tenido un nuevo nacimiento, no tenemos que preocuparnos porque no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús que hemos alcanzado la salvación, ¿no? Y seremos arrebatados con el Señor antes que lleguen todas estas cosas. Pero sirve para meditar, sirve para pensar ahora, no mañana, ahora, para pensar cómo estoy yo con el Señor, cómo está mi vida. Y algunos todavía estaremos, yo me incluyo, porque somos humanos, todos tenemos ciertas tendencias pecaminosas, todos, sin excepción. Bueno, trabajar con eso, el Señor, no para acusarnos y querernos, qué sé yo, cortar las venas, no, sino para reconocer lo humano que somos, reconocer la grandeza de Dios, descansar en Él y permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros, obre en nuestra vida. El Señor es que te va a ayudar. No podemos esconder debajo de la alfombra lo que no está bien. Tenemos que sincerarnos con el Señor. Ese silencio es para pensar, para reflexionar, ¿no es cierto? Es el silencio que nos sirve a nosotros para entrar en una comunión con Dios especial, un nuevo tiempo de comunión con Dios, ¿no? Y yo estoy seguro que después vendrá, seguro, una gran cosecha. ¿A qué me refiero cosecha? Muchas almas van a conocer a Cristo, la iglesia va a tener mucho trabajo para hacer, no vamos a dejar tener la iglesia virtual, vamos a tener las dos iglesias, ¿no? Porque, bueno, estamos alcanzando a gente que o está lejos o por la edad, que ya no se puede trasladar con facilidad al templo, nosotros vamos a poder ministrarlo de esta manera. Esto es una cosa que Dios nos puso en el corazón a mi esposa y a mí, lo vamos a hacer. Y hablando con otros pastores, todos me están más o menos diciendo lo mismo. Los amo grandemente en el Señor, reciban un abrazo grandote, fuerte, y participamos un poco en el saludo ya para despedirnos.